Bien, vamos a ver la parte que dice la gallina y el huevo, la evolución del huevo, la gallina de la selva al gallinero y el huevo industrial. El huevo es una de las maravillas de la cocina y de la naturaleza. Su forma simple y plácida aloja un milagro cotidiano. La transformación de una blanda bolsa de nutrientes en una criatura viva que respira, vigorosa. El huevo se ha visto durante mucho tiempo como un símbolo de los enigmáticos orígenes de los animales, de los seres humanos, de los dioses, de la tierra, del universo entero. El libro de los muertos egipcio, el Rig Veda indio, los misterios órficos griegos y los mitos de la creación de todo el mundo se han inspirado en la erupción de vida desde el interior de la cáscara blanca e inerte que supone el huevo. Menuda caída ha sufrido Humpty Dumpty. Si los huevos inspiran algún sentimiento hoy en día, es aburrimiento con un toque de aprensión. El huevo de gallina es ahora un producto industrial tan familiar que sería casi invisible. Si no hubiera sido estigmatizado por la fobia al colesterol de las décadas de 1970 y 1980. Ni la familiaridad ni el temor deberían eclipsar la gran versatilidad de los huevos. Su contenido es la esencia primigenia y no estructurada de la vida. Por eso son proteicos, por eso el cocinero puede utilizarlos para generar tal variedad de estructuras, desde un ligero e insustancial merengue hasta unas densas natillas de sabor persistente. Los huevos reconcilian el agua y el aceite en una amplia gama de salsas uniformes, refinan la textura de los confites y los helados, dan sabor, sustancia y valor nutritivo a sopas, bebidas, panes, pastas y pasteles. Añaden brillo a la repostería, aclaran los caldos de carne y los vinos. Por sí solos se prestan a ser hervidos, fritos en sartén y freidora, horneados, asados, encurtidos y fermentados. Mientras tanto, la ciencia moderna no ha hecho sino acentuar la validez del huevo como emblema de la creación. La yema es una reserva de combustible obtenido por la gallina a partir de semillas y hojas, que a su vez son reservorios de la energía radiante del sol. También los pigmentos amarillos que caracterizan la yema proceden de las plantas, donde protegen la maquinaria química de la fotosíntesis para que no sea sobrecargada por el sol. Así pues, el huevo encarna la cadena de la creación, del polluelo en desarrollo a la gallina, a las plantas que la alimentaron y de ahí a la fuente original del fuego de la vida, la esfera amarilla del cielo. Un huevo es luz solar transmutada en vida. Muchos animales ponen huevos y los humanos explotan una buena cantidad de ellos, de palomas y pavos a aves salvajes, pingüinos, tortugas y cocodrilos. El huevo de gallina es, con diferencia, el más consumido en la mayoría de los países, de modo que me concentraré en él, con ocasionales alusiones a los huevos de pato. La gallina y el huevo. A lo largo de los siglos se han dado varias respuestas ingeniosas al acertijo. ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? Los padres de la Iglesia se pusieron de parte de la gallina, indicando que, según el Génesis, Dios creó primero a los animales, no sus aparatos reproductores. El victoriano Samuel Butler dio prioridad general al huevo cuando dijo que una gallina es solo el medio del que se vale el huevo para hacer otro huevo. Es una cosa, sin embargo, no hay discusión. Ya existían huevos mucho antes de que aparecieran las gallinas. En último término, debemos nuestros soufflés y nuestros huevos fritos a la invención del sexo. La evolución del huevo. ADN mezclado. En términos generales, el huevo es un tipo de célula especializada para el proceso de reproducción sexual, en el que dos progenitores aportan genes para la formación de un nuevo individuo. Los primeros seres vivos eran células individuales que se reproducían por sí solas. Cada célula, simplemente, hacía una copia de su ADN y después se dividía en dos células. Los primeros organismos sexuales, probablemente, algas unicelulares, se unían e intercambiaban ADN uno con otro antes de dividirse. La mezcla facilitaba considerablemente el cambio genético. Las células especializadas
óvulos y espermatozoides se hicieron necesarias hace aproximadamente 1.000 millones de años. Cuando la evolución muchos organismos pluricelulares y esta simple transferencia de ADN dejó de ser posible. ¿Qué hace que un huevo sea un huevo? De las dos células reproductoras, el óvulo es la más grande y menos móvil. Recibe al espermatozoide, acomoda la unión de los dos conjuntos de genes y después se divide para formar el organismo embrionario. También aporta alimento en las etapas iniciales de este desarrollo. Por eso los huevos son tan nutritivos, como la leche y las semillas de las plantas. Están diseñadas para alimentar y mantener a criaturas recién formadas hasta que puedan alimentarse por sí mismas. Mejoras en el envase. Los primeros huevos de animales quedaban sueltos en los anchos mares, donde su membrana exterior podía ser simple y la reserva de alimento mínima. Hace unos 300 millones de años, los primeros animales completamente terrestres, los reptiles, desarrollaron un huevo autosuficiente con una cubierta coriácea que retardaba la pérdida fatal de agua y con alimento suficiente para mantener un largo desarrollo embrionario hasta llegar al animal plenamente formado. Los huevos de las aves, animales que aparecieron unos 100 millones de años después, son una versión perfeccionada del primitivo huevo de reptil. Su cáscara dura y mineralizada es lo bastante impermeable para que el embrión pueda desarrollarse hasta en sus hábitats más secos, y contienen un arsenal de defensas antimicrobianas. Estos adelantos convirtieron al huevo de ave en un alimento ideal para los humanos. Contiene una abundante y equilibrada provisión de nutrientes animales y está tan bien envasado que se conserva durante semanas sin apenas cuidado. La gallina, de la selva al gallinero. Así pues, los huevos son casi 1.000 millones de años más antiguos que las aves más antiguas. El género Gallus, al que pertenece la gallina, solo tiene 8 millones de años. El Gallus gallus, la gallina, solo 3 o 4 millones de años. Para ser un habitual del corral, la gallina tiene un historial sorprendentemente exótico. Sus antepasados inmediatos fueron las aves selváticas, oriundas de las regiones tropicales y subtropicales del sudeste asiático y la India. La gallina, más o menos como la conocemos, fue domesticada probablemente en el sudeste asiático antes del 7500 a.C., que es la datación de unos huesos más grandes que los de los animales salvajes encontrados en China, muy al norte de los territorios actuales de los gallos selváticos, hacia 1500 años antes de Cristo. Ya había gallinas en Sumeria y Egipto, y hacia el 800 a.C. llegaron a Grecia, donde se las conocía como aves persas, y donde la principal fuente de los huevos eran las codornices. El huevo doméstico. Nunca sabremos con exactitud por qué se domesticaron las gallinas, pero es probable que se las valorara más por su prolífica producción de huevos que por su carne. Algunas aves solo ponen un número fijo de huevos cada vez, les pase lo que les pase a los huevos. Otras, entre ellas las gallinas, siguen produciendo hasta que acumulan cierta cantidad en el nido. Si un depredador se lleva un huevo, la gallina pone otro para reemplazarlo, y puede seguir haciéndolo indefinidamente. A lo largo de una vida, estas ponedoras indeterminadas producen mucho más huevos que las ponedoras determinadas. Las gallináceas salvajes de la selva india ponen conjuntos de unos 12 huevos pardos y relucientes varias veces al año. En la producción industrial, el equivalente ecológico de un recurso alimenticio ilimitado, combinado con una depredación implacable, sus primas domesticadas ponen un huevo al día durante un año o más. Huevos cocinados. No cabe duda de que se asaron huevos de aves desde que los humanos dominaron el fuego. En Como gustéis, Shakespeare hace un touchstone. Qué complicado, acá se me caga la pronunciación. Shakespeare hace un touchdown, llame a Corín, maldito como un huevo mal asado, todo por un lado.
Salar y encurtir huevos son tratamientos antiguos que preservan la abundancia de la primavera para aprovecharla todo el año. Sabemos por las recetas de Apicio que los romanos comían ova frixa, elixa et epala, huevos fritos cocidos y blandos, y también pátina, que podía ser un sabroso quiche o unas natillas dulces. En tiempos medievales los franceses hacían sofisticadas tortillas y los ingleses aderezaban los huevos escalfados, con salsa que acabó llamándose crème anglaise. Durante 3 siglos siguientes se elaboraron sabrosas salsas de yema y espumas de clara. Hacia 1900, Escoffier tenía un repertorio de más de 300 platos a base de huevos, y Ali Bab, en su Gastronomie pratique, daba una ingeniosa receta para una sinfonía de huevos, una tortilla de 4 huevos que contenía 2 huevos duros picados y 6 huevos escalfados enteros. El huevo industrial. Frenesí gallináceo. La gallina experimentó más cambios evolutivos entre 1850 y 1900 que en toda su existencia como especie, a causa de una insólita presión selectiva, la fascinación de europeos y americanos por el exótico Oriente. Una apertura política entre Inglaterra y China trajo a Occidente ejemplares de razas chinas previamente desconocidas, las grandes y vistosas cochín. Estas espectaculares aves, tan diferentes de los vulgares habitantes del corral, desencadenaron un frenesí de cría de gallinas comparable a la de los tulipanes holandeses en el siglo XVII. Durante este frenesí gallináceo, como lo llamó el observador de las costumbres norteamericanas, las exhibiciones de gallinas eran muy populares y se desarrollaron cientos de nuevas razas. También mejoró la tropa normal de las granjas. Pocas décadas después de su llegada a Estados Unidos desde Toscana hacia 1830, las descendientes de la Leghorn blancas se revelaron como campeonas ponedoras. Ciertas versiones de las Cornish, que a su vez descendían de las razas asiáticas de pelea, se consideraban las mejores para carne, y las Plymouth Rock y Rhode Island Red, de huevos pardos, se criaban para ambos propósitos. A medida que fue desvaneciéndose el interés por las aves de exhibición, las razas ponedoras y de carne se hicieron cada vez más dominantes. En la actualidad, una gallina ponedora de carne suele descender de 4 abuelos de pura sangre. Casi toda la diversidad generada en el siglo XIX ha desaparecido. Entre los países industrializados, solo Francia y Austria se han mantenido independientes del puñado de corporaciones multinacionales que abastecen de ejemplares a la industria del huevo. Producción en masa. En el siglo XX, la granja general perdió su gallinero a manos de la granja o rancho avícola, que a su vez se ha dividido en criaderos separados o fábricas de carne y huevos. La economía de escala impone que las unidades de producción sean lo más grandes posibles. Un criador puede manejar 100.000 ejemplares y muchos ranchos actuales tienen más de 1 millón de gallinas ponedoras. La ponedora típica actual nace en una incubadora, come una dieta elaborada en gran parte de laboratorio, vive y pone sobre malla de alambre y bajo luces eléctricas durante aproximadamente un año y produce 250 y 290 huevos. Tal como dice Page Smith y Charles Daniel en su Chicken Book, la gallina ya no es un ser vivo, sino un simple elemento de un proceso industrial cuyo producto es el huevo. Ventajas e inconvenientes. La industrialización de la gallina ha aportado beneficios que no deben subestimarse. Ahora se puede producir 1 kilo de carne de pollo con menos de 2 kilos de pienso y 1 kilo de huevos con menos de 3. De modo que tanto el pollo como los huevos son ahora gangas entre los alimentos de origen animal. También ha mejorado la calidad de los huevos. Tanto los habitantes del campo como los de la ciudad consumen huevos más frescos y uniformes que antes, cuando las gallinas de pequeñas granjas corrían en libertad y ponían en sitios raros. Y cuando los huevos de primavera se almacenaban hasta el invierno en agua con cal o en vidrio soluble, silicato de sodio o potasio. La refrigeración por sí sola ha cambiado enormemente las cosas. La puesta durante todo el año, posible gracias a la iluminación y la temperatura controlada, la recogida y enfriado con rapidez, y el transporte diario de vehículos rápidos y refrigerados hacen posible que los buenos huevos se estropeen mucho menos entre las gallinas y la cocina que en otros tiempos
Pero me cago en la puta. La recogida y enfriado con rapidez y el transporte diario en vehículos rápidos y refrigerados hacen posible que los buenos huevos se estropeen mucho menos entre las gallinas y la cocina que en otros tiempos más relajados y humanos. Pero el huevo industrial también tiene inconvenientes. Aunque la calidad media ha mejorado, las personas se prestan mucha atención a los huevos, aseguran que han perdido sabor y que la variada dieta natural de las gallinas a base de granos, hojas, insectos y lombrices aporta una riqueza que el pienso comercial de soja y el pescado no da. Esta diferencia ha resultado difícil de demostrar en pruebas de sabor. Además, la cría masiva ha influido en la creciente incidencia de contaminaciones con salmonela. Las gallinas gastadas se suelen reciclar en alimentos para la siguiente generación de ponedoras y la infección de salmonela se extiende rápidamente con el procesamiento descuidado. Por último, hay una cuestión más peliaguda. ¿Podemos disfrutar de huevos buenos y baratos de un modo más humano sin reducir a los descendientes de los animosos gallos de bosque a maquinarias biológicas que nunca ven el sol, ni rascan el suelo, ni disponen de espacio para moverse? ¿Más libertad de movimientos? Es tanta la gente a la que le disgusta el exceso de la industrialización y que está dispuesta a pagar un extra por sus huevos que en Estados Unidos y Europa han resurgido las pequeñas granjas avícolas con libertad de movimiento y alimentación orgánica. En Suiza, la ley impone que todas las gallinas del país tengan acceso al aire libre. La expresión libertad de movimientos puede ser equivocada. A veces solo significa que las gallinas viven en una jaula un poco más grande de lo habitual, o que tienen breve acceso al aire libre. Aún así, teniendo en cuenta que la gente come menos huevos en casa y que gasta muy poco en dichos huevos, lo más probable es que esta modesta desindustrialización del huevo continúe.